Mi familia me olvidó en la puerta del aeropuerto. Ahí me quedé, una mujer de 73 años, viendo cómo el avión despegaba hacia Cancún mientras yo sostenía mi boleto en la mano. Habían estado tan ocupados organizando sus maletas Louis Vuitton y tomándose selfies que simplemente se olvidaron de mí. El empleado de la aerolínea me miró con lástima cuando le expliqué que mi familia había abordado sin esperarme. Lo siento mucho, señora. El siguiente vuelo sale hasta mañana por la tarde. Mis piernas temblaron mientras me senté en esa silla de plástico, rodeada del bullicio del aeropuerto, completamente sola. Por primera vez en décadas no tenía a nadie que me esperara. La ironía me golpeó como una bofetada. Durante 40 años construí el imperio hotelero más grande de México junto a mi difunto esposo Roberto. Hoteles de 5 estrellas en Playa del Carmen, torres residenciales en Las Lomas, condominios exclusivos en Polanco, propiedades que valían más de $200 millones, un imperio que había comenzado con un pequeño hotel en Puerto Vallarta y que ahora se extendía por todo el país. Roberto y yo habíamos sacrificado vacaciones, fines de semana, incluso navidades para construir este legado para nuestros hijos. Después de que Roberto muriera hace 5 años de un infarto fulminante, mis 3 hijos, Carlos de 45 años, Patricia de 42 y Eduardo de 38, se habían vuelto especialmente atentos, o eso creía yo. Las llamadas constantes preguntando por mi salud, las visitas familiares que antes eran esporádicas, la insistencia en que los acompañara a este viaje familiar a Cancún para celebrar mi cumpleaños número 74 en el Resort Grand Palladium, uno de los hoteles que Roberto y yo habíamos admirado por años. «Mamá, será perfecto», me había dicho Patricia la semana anterior, sus ojos brillando con una emoción que ahora me parecía sospechosa. Toda la familia reunida en el resort de lujo que tanto te gusta. Carlos ya reservó la suite presidencial, Eduardo se encargó del spa y yo organicé la cena de gala. Será como en los viejos tiempos. Sus palabras habían sonado tan sinceras, tan llenas de amor filial. Carlos había insistido en manejar todos los detalles del viaje. «Deja todo en mis manos, mamá. Tú solo empaca y disfruta. Te mereces esto después de tanto trabajo». Era cierto que me había sentido agotada últimamente. La empresa requería menos de mi atención directa ahora que había delegado la mayoría de las operaciones, pero aún así mantenía control sobre las decisiones importantes. Carlos había estado presionándome sutilmente para que le diera más autonomía en la junta directiva. Patricia había mencionado varias veces lo estresante que debía ser para mí manejar tantas responsabilidades a mi edad, y Eduardo había sugerido que considerara disfrutar más de la vida en lugar de preocuparme tanto por los negocios. El aeropuerto de la Ciudad de México bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde, familias con niños corriendo, ejecutivos cargando portafolios, turistas con cámaras colgando del cuello. Todo el mundo tenía un destino, alguien esperándolos. Yo había llegado puntual, como siempre, 30 minutos antes de la hora acordada. Había visto a mis hijos desde la distancia, reunidos cerca de la puerta de embarque, sus esposas e hijos agrupados a su alrededor. 20 personas en total, 3 generaciones de la familia Mendoza Vázquez preparándose para una celebración que había costado más de $50,000. Cuando me acerqué arrastrando mi maleta, nadie volteó a verme. Carlos estaba al teléfono hablando animadamente sobre algo relacionado con proyecciones financieras y liquidez inmediata. Patricia organizaba a sus gemelos de 10 años mientras revisaba obsesivamente su teléfono. Eduardo discutía con su esposa Mónica sobre algo de los asientos en primera clase. Sus hijos, mis nietos, estaban absortos en sus tabletas y videojuegos portátiles. «Disculpen», había dicho, tocando suavemente el hombro de Patricia. «¿Ya llegué?»
Ella me había dado una sonrisa distraída. Ah, mamá, perfecto. Ya puedes formarte. Creo que ya van a empezar a abordar. Ahí había regresado inmediatamente a su conversación telefónica con alguien sobre cambios en el testamento y timeline acelerado. Esas palabras habían quedado resonando en mi cabeza, pero en ese momento las había desechado. Patricia trabajaba en bienes raíces. Siempre estaba manejando documentos legales para sus clientes. No tenía por qué sospechar que se refería a mi testamento. Cuando comenzó el abordaje, yo había estado en el baño. Al regresar, encontré el área de espera vacía, excepto por algunos pasajeros rezagados de otros vuelos. La puerta de embarque estaba cerrada. A través de la ventana pude ver el avión alejándose de la terminal. Mi familia, mis hijos, mis nietos, mis nueras y yernos, todos subiendo felizmente a un avión privado que Carlos había fletado como sorpresa adicional. Marqué el número de Carlos. Buzón de voz. Has llamado a Carlos Mendoza. Deja tu mensaje después del tono. Patricia. Hi, es Patricia. No puedo contestar ahora mismo, pero... Eduardo. Bueno, llegaste a Eduardo. Si es urgente, manda mensaje. Uno por uno, todos mis números de emergencia me llevaban al mismo silencio digital. Intenté con las nueras. Sofía, la esposa de Carlos, directo al buzón. Mónica, la de Eduardo. Lo mismo. Incluso marqué a mi nieta mayor, Fernanda, de 17 años. Su teléfono sonó una vez y después se cortó. No era una falla del sistema, era deliberado. El pánico inicial se transformó lentamente en algo más frío, más calculador. 40 años dirigiendo una empresa me habían enseñado a leer entre líneas, a detectar cuando los números no cuadraban, cuando las sonrisas eran demasiado amplias y las explicaciones demasiado elaboradas. Y ahora, sentada en esa silla de plástico del aeropuerto, todas las piezas comenzaron a formar un patrón que había estado negándome a ver. Las visitas más frecuentes después de la muerte de Roberto no habían sido por amor filial. Carlos siempre terminaba preguntando sobre mis planes de sucesión. Patricia había mencionado varias veces lo complicado que sería para nosotros manejar la herencia cuando yo faltara. Eduardo había sugerido que pusiera todo en un fideicomiso para proteger a la familia de impuestos innecesarios. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Mamá, hubo una confusión con los vuelos. El tuyo se retrasó. Nos vemos mañana en el hotel. Descansa. Confusión. Como si olvidar a la persona que está financiando todo el viaje fuera un simple error administrativo. Decidí no tomar el vuelo del día siguiente. En lugar de eso, regresé a mi casa en Las Lomas, una mansión de 3 pisos que Roberto y yo habíamos diseñado personalmente en los años 80. Por primera vez en décadas, la casa estaba completamente silenciosa. Sin llamadas de mis hijos preguntando por dinero, sin nietos corriendo por los pasillos, sin nueras reorganizando mi cocina para ayudarme mejor. El silencio me permitió pensar con claridad. Fui a mi estudio, el lugar donde Roberto y yo habíamos tomado las decisiones más importantes de nuestra vida, y saqué todos los documentos financieros de los últimos 5 años. Lo que encontré me heló la sangre. Transferencias que no recordaba haber autorizado, préstamos familiares que sumaban casi 3 millones de pesos, gastos en tarjetas de crédito corporativas para cosas que nada tenían que ver con los hoteles, colegiaturas en escuelas privadas suizas para mis nietos, tratamientos de spa de 20,000 pesos para mis nueras, un BMW último modelo para Eduardo que supuestamente era para uso empresarial. El teléfono sonó. Carlos. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado esperando en el hotel. El gerente dice que no has llegado. Estoy en casa, respondí con calma. ¿En casa? Pero mamá, es tu cumpleaños. Tenemos toda la celebración organizada. Gastamos una fortuna en este viaje. Sí, lo sé.
Revisé los estados de cuenta, $47,000 cargados a las tarjetas corporativas de los hoteles. Hubo una pausa larga. Mamá, eso es para la celebración familiar. Todo está en regla. Carlos, ¿en qué momento autoricé que usaras los fondos de la empresa para unas vacaciones familiares? Mamá, últimamente te has estado olvidando de muchas cosas. Lo discutimos el mes pasado. Esa mentira me dolió más que el abandono en el aeropuerto. Mi memoria estaba perfecta. Cada conversación, cada decisión de negocios, cada detalle financiero. Roberto siempre decía que yo tenía una mente como una computadora para los números. Te veo cuando regreses, dije y colgué. Al día siguiente, sábado, fui a la oficina de mi abogado, licenciado Herrera, un hombre que había manejado nuestros asuntos legales durante 20 años. Su despacho estaba en el piso 42 de una torre en Santa Fe, con vista panorámica a toda la ciudad. Doña Carmen me saludó con la preocupación evidente en su rostro. Carlos me llamó ayer. Dice que usted está teniendo algunos problemas de memoria y que necesitamos revisar algunos documentos importantes. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Licenciado, mi memoria está perfecta, pero necesito que me explique algo. ¿Cuándo fue la última vez que modifiqué mi testamento? Él consultó sus archivos. Hace 6 meses. Usted vino con Carlos y Patricia. Autorizó algunos cambios en los beneficiarios y en la distribución de activos. ¿Yo autoricé esos cambios? Bueno, sus hijos explicaron que usted había expresado esas intenciones y usted firmó los documentos. El corazón se me aceleró. ¿Puedo ver esas firmas? Cuando me mostró los documentos, casi me desmayo. La firma era parecida a la mía, pero no idéntica. Las letras estaban más temblorosas, el trazo menos firme. Alguien había estado practicando mi firma. Licenciado, esta no es mi firma, y jamás estuve en esta oficina hace 6 meses. En marzo estaba en España visitando a mi hermana Esperanza. Su cara se puso pálida. Doña Carmen, esto es muy grave. Si lo que dice es cierto, es un fraude. Mis propios hijos han estado falsificando documentos legales. Herrera revisó rápidamente otros documentos. Poderes notariales que supuestamente yo había firmado, autorizaciones para transferencias bancarias, incluso una declaración médica que afirmaba que yo tenía principios de demencia y que mis hijos necesitaban tomar control de mis finanzas por mi propio bien. ¿Quién trajo estos documentos médicos? Pregunté. Patricia. Dijo que el doctor Ramírez había hecho una evaluación completa. Yo nunca había oído hablar del doctor Ramírez en mi vida. Licenciado, necesito que haga algo inmediatamente. Cancele todos los poderes que aparentemente firmé en mi ausencia. Congele todas las cuentas corporativas y quiero una investigación completa de cada transacción de los últimos 2 años. Por supuesto, doña Carmen. Pero debe saber que sus hijos pueden contratar sus propios abogados. Esto podría convertirse en una batalla legal muy complicada. Que se prepare para la guerra entonces. Esa noche, mientras revisaba fotografías familiares en mi sala, mi teléfono no paró de sonar. Carlos, Patricia, Eduardo, sus esposas, hasta mis nietos mayores me llamaron, todos con la misma historia ensayada. Estaba confundida, necesitaba descansar, estaba tomando decisiones irracionales por el estrés. Patricia fue la más dramática. Mamá, nos tienes muy preocupados. Carlos me contó de tu conversación. ¿Por qué de repente desconfías de nosotros? Somos tu familia. Todo lo que hemos hecho es cuidarte y proteger el patrimonio que tú y papá construyeron. ¿Protegerlo de quién? Pregunté. De personas que podrían aprovecharse de ti. Mamá, a tu edad es normal que la memoria falle un poco. Por eso nosotros hemos estado manejando los detalles más complicados. Mi memoria está perfecta, Patricia.
Lo que falla es mi capacidad para seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba tiempo para planear mi siguiente movimiento. El domingo por la mañana fui a misa en la parroquia de San Agustín, donde había ido durante 30 años. El padre González me saludó como siempre, y durante el sermón habló sobre la traición de Judas. Las palabras resonaron en mi pecho como campanas de advertencia. Después de misa, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui sola a desayunar a un pequeño café en La Condesa. Observé a las familias jóvenes compartiendo mesa, padres jugando con sus hijos pequeños, parejas de novios tomados de la mano, todo lo que yo había creído tener. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Mamá, regresamos esta noche. Necesitamos hablar urgentemente. Las cosas que le dijiste al licenciado Herrera están causando problemas innecesarios. Por favor, no tomes más decisiones hasta que hablemos en persona. Problemas innecesarios. Como si descubrir que mis hijos habían estado robándome fuera una exageración de mi parte. Esa tarde, mientras esperaba su llegada, saqué el testamento original que Roberto y yo habíamos hecho juntos hace 15 años. En él, los 3 hijos heredarían partes iguales del imperio hotelero, con la condición de que mantuvieran la empresa unida y siguieran los valores que nosotros habíamos establecido: honestidad, trabajo duro y respeto por la familia. Mirando ese documento, me di cuenta de que mis hijos ya habían roto esas condiciones. La honestidad había desaparecido cuando comenzaron a mentir sobre mi salud mental. El trabajo duro se había convertido en buscar atajos para acceder al dinero sin esperar mi muerte natural. Y el respeto por la familia había muerto en la puerta de ese aeropuerto. Cuando llegaron esa noche, los recibí en la sala principal. Los 3 entraron con expresiones serias, como si vinieran a un funeral. En cierto modo, así era. Mamá, tenemos que hablar, dijo Carlos, sentándose en el sillón donde su padre solía leer el periódico cada mañana. Sus hermanos se acomodaron a sus lados, formando un frente unido contra mí. Patricia tenía esa expresión que ponía de niña cuando sabía que había hecho algo malo, pero intentaba justificarlo. Eduardo no podía mirarme a los ojos. Estoy escuchando, respondí, manteniendo la calma que había aprendido en 40 años de negociaciones empresariales. Lo que le dijiste al licenciado Herrera es muy grave, continuó Carlos. Estás acusando a tu propia familia de fraude. Mamá, eso no está bien. Nosotros jamás te haríamos daño. Entonces explícame las firmas falsificadas. Explícame los documentos médicos del doctor Ramírez, a quien jamás he visto en mi vida. Patricia se inclinó hacia adelante, con esa voz condescendiente que usaba con sus hijos pequeños. Mamá, el doctor Ramírez es un especialista en geriatría. Carlos y yo estábamos preocupados porque últimamente has estado muy olvidadiza. Lo consultamos para saber cómo ayudarte mejor. ¿Olvidadiza de qué? Pues de conversaciones que tuvimos, de decisiones que tomaste, intervino Eduardo por primera vez. Como cuando dijiste que querías que manejáramos más aspectos de los hoteles para que tú pudieras relajarte. Jamás dije eso. Lo dijiste en diciembre, después de la cena de Navidad, insistió Patricia. Estabas muy cansada y dijiste que era hora de que la siguiente generación tomara más responsabilidades. Yo recordaba esa noche perfectamente. Había estado agotada porque había trabajado 14 horas preparando los bonos navideños para los empleados. Lo que había dicho era que ellos deberían aprender más sobre el negocio si algún día querían heredarlo. No que yo quería retirarme. ¿Y las transferencias bancarias que no autoricé? Carlos suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, todas esas transferencias las autorizaste tú. Lo que pasa es que ahora no las recuerdas. Por eso necesitas ayuda. ¿Y el viaje a Cancún? ¿También autoricé que me olvidaran en el aeropuerto? Los 3 intercambiaron miradas. Eduardo carraspeó. Eso fue un malentendido terrible.
Pensamos que ya habías abordado, sin revisar si tenía mi pase de abordar, sin voltear a ver si estaba con ustedes. Había mucha gente, mucha confusión, murmuró Patricia. Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. ¿Y por qué ninguno contestó mis llamadas? Estábamos en el avión, no podíamos usar los teléfonos, respondió Carlos rápidamente. El avión privado que fletaste tiene Wi-Fi y teléfonos satelitales. Lo sé porque yo pagué por esas características cuando compramos el paquete corporativo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez no tenían respuesta preparada. Me levanté y fui al bar donde Roberto guardaba sus mejores tequilas. Me serví 2 dedos de un Herradura Selección Suprema que había estado guardando para una ocasión especial. Esta parecía bastante especial. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije, dándoles la espalda mientras miraba el retrato de Roberto y mío en nuestra boda. No es el dinero, no son ni siquiera las mentiras. Es que ustedes realmente creen que soy tan estúpida que no me daría cuenta. Mamá, nadie piensa que eres estúpida, protestó Patricia. Me volteé para enfrentarlos. Entonces explícame por qué el doctor Ramírez firmó un diagnóstico de demencia sin haberme examinado jamás. Explícame por qué mis firmas en esos documentos están temblorosas cuando mi pulso está perfectamente firme. Explícame por qué Carlos transfirió 500,000 pesos a una cuenta personal el mismo día que dijo que necesitábamos reducir gastos innecesarios en los hoteles. Carlos se puso pálido. ¿Cómo sabes de esa transferencia? Porque aunque ustedes crean que soy una vieja chocha, sigo siendo la directora general de Hoteles Mendoza. Tengo acceso a toda la información financiera. Y lo que encontré me rompió el corazón. Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado esa tarde. La puse sobre la mesa de centro entre nosotros. 3 millones de pesos en transferencias no autorizadas. 500,000 en gastos personales cargados a la empresa. Colegiaturas, vacaciones, automóviles, tratamientos de belleza. Todo pagado con dinero de los hoteles. Esos son gastos familiares legítimos, se defendió Eduardo. La educación de los nietos es una inversión en el futuro de la empresa. Una escuela en Suiza es una inversión en hoteles mexicanos. Las cirugías plásticas de Mónica son gastos empresariales. Eduardo se sonrojó. Su esposa había gastado 120,000 pesos en procedimientos estéticos el año anterior. Todo cargado a la cuenta de gastos médicos de la empresa. Mamá, estás exagerando, dijo Patricia, pero su voz ya no sonaba tan segura. Son cantidades pequeñas comparadas con los ingresos totales. 3 millones de pesos no son una cantidad pequeña para nadie, Patricia. Es el salario anual de 60 empleados de nuestros hoteles. Es el presupuesto completo de mantenimiento de 2 propiedades. Es dinero que no les pertenece. Carlos se puso de pie, claramente frustrado. Mira, mamá, seamos honestos. Tú no tienes más hijos. Nosotros somos tu única familia. Todo este dinero eventualmente va a ser nuestro de todas formas. ¿Cuál es la diferencia si lo usamos ahora o después? Esas palabras fueron como una puñalada directo al corazón. No si nos lo das, no si nos lo heredas. Era nuestro, como si yo fuera solo un obstáculo temporal entre ellos y el dinero. La diferencia, dije con una calma que no sentía, es que yo estoy viva, y mientras esté viva, ese dinero es mío. Dinero que Roberto y yo ganamos con décadas de trabajo, no durmiendo hasta mediodía y gastando en caprichos. No es justo, murmuró Eduardo. Nosotros también hemos trabajado en la empresa. ¿Cuándo? Eduardo, tú trabajaste 6 meses en recepción después de la universidad y renunciaste porque era muy estresante. Carlos, tú tienes un puesto en la junta directiva donde apareces una vez al mes. Patricia, tú nunca has trabajado un solo día en los hoteles en tu vida. Tengo mis propios proyectos, se defendió Patricia. Tu proyecto de bienes raíces que financio yo con préstamos que jamás me pagas.
2,5 millones de pesos que llevas pidiendo prestados durante 3 años. La conversación se había vuelto tan tensa que podía sentir la electricidad en el aire. Mis hijos ya no fingían ser víctimas preocupadas. Ahora mostraban su verdadera cara, hijos adultos que se sentían con derecho a mi dinero sin haber hecho nada para ganárselo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué. Es que durante 5 años, desde que murió su padre, he estado sola, realmente sola. Ustedes me visitan cuando necesitan dinero. Me llaman cuando quieren algo. Me incluyen en viajes familiares porque necesitan que alguien pague la cuenta. Pero ni una sola vez, alguno de ustedes me ha preguntado cómo estoy, si me siento sola, si extraño a su padre, si necesito algo que no sea dinero. Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. No es justo, mamá. Nosotros te queremos. ¿Me quieren o quieren mi dinero? Las dos cosas, gritó Carlos. ¿Por qué tiene que ser una o la otra? Eres nuestra madre. Por supuesto que te queremos. Pero también somos tu familia. Tenemos derecho a beneficiarnos de lo que construiste. Derecho. Repetí la palabra lentamente. ¿Derecho basado en qué? En haberse ganado mi respeto, en haberme cuidado en mis momentos difíciles, en haber contribuido a la empresa, o derecho simplemente por haber nacido. Por ser tu familia, respondió Eduardo, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Me terminé el tequila de un solo trago. Durante 40 años había construido un imperio pensando en ellos, trabajando para ellos, sacrificando mi propia comodidad para que ellos tuvieran un futuro seguro. Y ahora descubría que para ellos yo era solo un obstáculo entre sus deseos y mi dinero. Está bien, dije finalmente. Queda claro cuál es su posición. Ahora van a conocer la mía. Fui a mi estudio y saqué de la caja fuerte el testamento original. Regresé a la sala donde mis 3 hijos esperaban con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la arrogancia. Este es mi testamento actual, dije, poniendo el documento sobre la mesa. En él, ustedes 3 heredan partes iguales de todo lo que Roberto y yo construimos: hoteles, propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Aproximadamente $200 millones divididos entre 3 personas. Los ojos de mis hijos se iluminaron. Era la primera vez que les daba una cifra exacta de mi patrimonio. Pero este testamento tiene una cláusula que Roberto insistió en incluir. Cualquier heredero que demuestre deshonestidad, falta de respeto hacia la familia o uso indebido de recursos empresariales antes de mi muerte, puede ser removido de la herencia por completo. La sonrisa de Carlos se desvaneció lentamente. Durante los últimos 5 años, ustedes han demostrado las 3 cosas: deshonestidad al falsificar documentos y mentir sobre mi salud mental; falta de respeto al abandonarme en un aeropuerto y tratarme como si fuera una anciana senil; y uso indebido de recursos al robar 3 millones de pesos de las cuentas empresariales. Mamá, ¿podemos explicar todo eso?, comenzó Patricia. Ya tuvieron su oportunidad de explicar. Me mintieron durante 1 hora. Ahora es mi turno de hablar. Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín que Roberto había diseñado personalmente. 30 años de rosas, bugambilias y jacarandas que él había plantado con sus propias manos. Mañana voy a modificar mi testamento. Todo mi patrimonio irá a una fundación benéfica que se dedicará a construir hoteles escuela para jóvenes de escasos recursos que quieran aprender hotelería y turismo. Será el legado real de Roberto Mendoza, no una familia de parásitos que jamás entendieron el valor del trabajo. El silencio que siguió fue total. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la calle. Finalmente Carlos habló, su voz apenas un susurro. No puedes hacer eso. Puedo y lo voy a hacer. Te vamos a demandar. Vamos a demostrar que estás loca, que no estás en tus facultades mentales. Me reí.
una risa amarga que salió de lo más profundo de mi alma herida. Inténtenlo. Tienen documentos falsificados y diagnósticos médicos de un doctor que jamás me ha visto. Yo tengo 5 años de registros médicos que demuestran que mi salud mental es perfecta, contadores que pueden testificar sobre su robo sistemático y empleados de los hoteles que pueden confirmar que sigo tomando decisiones empresariales complejas todos los días. Patricia se puso de pie, temblando de rabia. Esto es ridículo. No puedes castigarnos de por vida por unos malentendidos. No son malentendidos, Patricia. Son decisiones. Ustedes decidieron verme como un banco personal. Decidieron mentir sobre mi capacidad mental. Decidieron abandonarme cuando ya no me necesitaban. Ahora yo estoy decidiendo también. Eduardo, que había estado callado durante los últimos minutos, finalmente habló. ¿Y qué pasa con tus nietos? ¿También los vas a castigar por algo que no hicieron? Mis nietos van a heredar algo mucho más valioso que dinero. Van a heredar el ejemplo de una abuela que no permitió que la traicionaran y se quedó callada. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las haces contra tu propia familia. Me dirigí hacia la puerta principal. Quiero que se vayan de mi casa, los 3, y no regresen hasta que puedan hablarme con honestidad y respeto. Mamá, por favor, suplicó Carlos. Podemos arreglar esto, podemos devolver el dinero. Es demasiado tarde para eso. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos arrastremos? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Quiero que reconozcan lo que hicieron, que admitan que me trataron como a una estorbo en lugar de como a su madre, que entiendan que el dinero no compra el derecho a humillar a quien te lo dio. Y quiero que demuestren con hechos, no con palabras, que entienden el valor del trabajo y el respeto. Y entonces ¿considerarías cambiar el testamento otra vez? Quizás o quizás no. Esa será mi decisión, como debe ser. Los siguientes días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mi teléfono no paraba de sonar, pero ya no eran solo mis hijos. Ahora llamaban las esposas, los nietos mayores, incluso algunos primos lejanos que se habían enterado del problema familiar por el chisme que ya corría por toda la familia extendida. Sofía, la esposa de Carlos, se presentó en mi casa el martes por la mañana con los ojos hinchados de llorar. Doña Carmen, por favor, necesitamos hablar. Carlos está desesperado. No ha dormido en 3 días. La recibí en la sala, pero esta vez no ofrecí café ni galletas. ¿En qué puedo ayudarte, Sofía? Carlos me confesó todo. Lo de las transferencias, lo de los documentos, todo. Está arrepentidísimo, doña Carmen. De verdad. Solo necesita una oportunidad para demostrárselo. ¿Te confesó todo? ¿Incluyendo el hecho de que planearon abandonarme en el aeropuerto? Sofía se quedó callada. Evidentemente, Carlos no había compartido esa parte de la historia. No sabía de eso, murmuró finalmente. Hay muchas cosas que no sabes, Sofía. La pregunta es, ¿te importa saberlas o solo te importa que tu marido no pierda su herencia? Se puso colorada. Las 2 cosas. Pero doña Carmen, piense en sus nietos. Fernanda va a entrar a la universidad el próximo año. Diego quiere estudiar medicina. Si usted les quita la herencia, yo no les estoy quitando nada. Sus padres tomaron esa decisión cuando eligieron robarme en lugar de trabajar honestamente. Después de que se fue Sofía, llegó Mónica, la esposa de Eduardo. Su estrategia fue diferente. Llegó con los 3 niños pequeños. Abuela Carmen, dijeron mis nietos al unísono, claramente ensayado. Te extrañamos mucho. Era manipulación pura, usar a los niños como escudos emocionales, pero verlos ahí con sus caritas confundidas me partió el corazón. Ellos no tenían la culpa de tener padres codiciosos. Yo también los extraño, les dije sinceramente. Quieren ver el jardín. Creo que los duraznos ya están maduros. Mientras los niños corrían por el jardín,
Mónica intentó su discurso preparado. Doña Carmen, Eduardo sabe que se equivocó. Estamos dispuestos a devolver todo el dinero. Venderemos el coche, cancelaremos las cirugías pendientes, lo que sea necesario. ¿Cirugías pendientes? Se sonrojó, tocándose inconscientemente la cara. Bueno, había planeado algunos procedimientos menores. Con dinero de la empresa, Eduardo dijo que estaba aprobado. Eduardo mintió, como ha estado mintiendo sobre muchas cosas. El miércoles por la noche, Patricia llegó sola. No lloró, no suplicó, no trajo a sus hijos como escudos emocionales. Se sentó frente a mí y habló con una frialdad que no había visto nunca en ella. Mamá, hablé con un abogado. Dice que podemos impugnar cualquier cambio que hagas al testamento basándonos en influencia indebida de terceros y deterioro mental. ¿Deterioro mental? Tienes 73 años. Es normal que a esa edad las decisiones emocionales se confundan con decisiones racionales. Un juez podría determinar que esta decisión no representa tu verdadera voluntad. Me quedé viendo a mi hija, esta mujer que había cargado en mis brazos, a quien había enseñado a caminar, a quien había consolado durante sus primeras decepciones amorosas. Y ahora me amenazaba con demostrar que estaba loca para robarme mi dinero legalmente. Patricia, dije muy despacio, estás amenazándome. Estoy informándote de tus opciones. Puedes reconsiderar esta decisión impulsiva o puedes enfrentarte a años de batallas legales que van a consumir gran parte del patrimonio que tanto quieres proteger. ¿Y cuál sería la alternativa que propones? Mantén el testamento original, pero establece un fideicomiso que nos permita acceder a fondos para gastos familiares necesarios mientras estés viva. Así todos ganamos. Gastos familiares necesarios, como escuelas suizas y cirugías plásticas, como educación de calidad para tus nietos y gastos médicos legítimos para tu familia. Era increíble. Incluso después de ser descubierta robando, Patricia todavía creía que tenía derecho a mi dinero. La codicia había matado completamente cualquier rastro de vergüenza o arrepentimiento. Patricia, quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir. No voy a establecer ningún fideicomismo. No voy a dar acceso a mis cuentas. Y si intentan impugnar mi testamento, voy a usar cada peso que tengo para asegurarme de que su demanda falle y que queden en evidencia como los ladrones que son. Se puso de pie, su máscara de diplomacia finalmente cayéndose. Esto no se va a quedar así, mamá. Nosotros también tenemos derechos. Los únicos derechos que tienen son los que yo decida darles. Y hasta ahora han demostrado que no merecen ninguno. El jueves por la mañana, el licenciado Herrera me llamó con noticias preocupantes. Doña Carmen, recibí una solicitud formal de sus hijos para que proporcione todos los documentos relacionados con su testamento y su capacidad mental. También solicitaron copias de todas las transacciones financieras de los últimos 5 años. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero necesitarían una orden judicial y para eso tendrían que demostrar causa probable de que usted no está en sus facultades mentales o que ha sido víctima de influencia indebida. ¿Y qué tan probable es que la consigan? ¿Basándose en documentos falsificados del doctor Ramírez? Muy improbable. Pero, doña Carmen, necesito advertirle algo. Si esto va a juicio, se va a volver muy público. Los medios van a estar involucrados. La reputación de su empresa podría verse afectada. Esa posibilidad no la había considerado. Hoteles Mendoza había construido su prestigio durante 40 años. Una batalla legal familiar muy pública podría dañar la confianza de los huéspedes y socios comerciales. ¿Cuáles son mis opciones? Podemos acelerar el proceso de cambio de testamento y establecer un fideicomiso benéfico antes de que ellos puedan impugnar legalmente. O podemos negociar un acuerdo que les dé algo, pero mucho menos de lo que esperaban originalmente. ¿Qué tipo de acuerdo?
Quizás un pequeño porcentaje en efectivo, suficiente para que no se sientan completamente desheredados, pero el grueso del patrimonio iría a la fundación benéfica que usted quiere establecer. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa que Roberto y yo habíamos llenado de amor y memorias familiares. En el estudio, miré las fotografías de mis hijos cuando eran pequeños. Carlos en su primera comunión, Patricia en su graduación de secundaria, Eduardo en su boda. ¿En qué momento se habían convertido en estas personas codiciosas y manipuladoras? El viernes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. El viernes por la mañana llamé al licenciado Herrera. Quiero reunir a toda la familia el domingo en mi casa. Dígales que tengo una propuesta final. ¿Está segura, doña Carmen, después de las amenazas de Patricia? Estoy completamente segura, pero quiero que usted esté presente como testigo y traiga una secretaria con equipo de grabación. Quiero que todo quede documentado. Esa misma mañana hice otra llamada importante a mi hermana Esperanza en Madrid. Carmen, ¿cómo estás? Me enteré por las noticias familiares de que hubo problemas en el viaje a Cancún. Le conté todo. El abandono en el aeropuerto, el dinero robado, los documentos falsificados, las amenazas legales. Esperanza escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Sabes qué me duele más?, me dijo. Que Roberto y tú se sacrificaron tanto por esos niños. ¿Recuerdas cuando Carlos quería estudiar arquitectura en Estados Unidos y ustedes vendieron el terreno de Cuernavaca para pagar su educación? ¿O cuando Patricia se divorció y ustedes le pagaron todos los gastos legales y la mantuvieron durante 2 años? Sí, recordaba. También recordaba cuando Eduardo perdió su primer trabajo y Roberto le consiguió una posición en una empresa amiga, solo para que renunciara a los 3 meses porque no le gustaba levantarse temprano. Carmen, ¿puedo sugerirte algo? Por supuesto. No les des todo a la fundación benéfica. Dales algo pequeño, suficiente para que no puedan decir que los desheredaste por completo, pero también suficiente para que entiendan las consecuencias de sus actos. Y asegúrate de que sepan exactamente por qué reciben solo eso. El domingo por la tarde, toda la familia estaba reunida en mi sala. Mis 3 hijos con sus respectivas esposas, los nietos mayores que ya entendían lo que estaba pasando, y hasta algunos primos que se habían enterado del drama familiar. El licenciado Herrera se sentó a mi lado con su secretaria y el equipo de grabación. Gracias por venir. Comencé de pie frente a todos ellos. Como saben, los eventos de las últimas semanas han cambiado fundamentalmente mi perspectiva sobre esta familia y sobre mi legado. Carlos intentó interrumpir, pero levanté la mano. Durante 5 años ustedes han estado robándome sistemáticamente. No voy a usar palabras más suaves. Robando. 3 millones de pesos en transferencias no autorizadas, gastos personales cargados a la empresa, documentos falsificados para hacerme parecer mentalmente incompetente. Saqué una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa. Todo está documentado aquí. Transferencias bancarias, firmas falsificadas, gastos de tarjetas corporativas para tratamientos de belleza, colegiaturas privadas, automóviles de lujo, vacaciones familiares, todo pagado con dinero que no les pertenecía. Patricia abrió la boca para protestar, pero continué. Pero lo que más me dolió no fue el dinero. Fue descubrir que para ustedes yo era solo un obstáculo entre sus deseos y mi patrimonio. Me abandonaron en un aeropuerto. Me mintieron sobre mi salud mental. Me trataron como si fuera una anciana senil que no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Miré a cada uno de mis hijos directamente a los ojos. Y cuando los confronté con la evidencia, ninguno pidió perdón, ninguno mostró arrepentimiento genuino, solo me amenazaron con demandas legales y me exigieron acceso a más dinero. El silencio en la sala era total.
Hasta los nietos pequeños parecían entender la gravedad del momento. He tomado una decisión final sobre mi testamento. Continué. El 80% de mi patrimonio, aproximadamente $160 millones, irá a la Fundación Roberto Mendoza para la Educación Hotelera. Esta fundación construirá escuelas de hotelería para jóvenes de escasos recursos en todo México. Carlos se puso pálido. Patricia comenzó a temblar. Eduardo miraba al suelo como si quisiera desaparecer. El 20% restante, aproximadamente $40 millones, se dividirá entre ustedes tres. 13 millones para cada uno. Hubo un murmullo de confusión. Esperaban ser desheredados completamente, pero $13 millones seguían siendo una fortuna considerable. Sin embargo, continué, y la palabra cayó como una losa. Ese dinero estará en un fideicomiso muy específico. Solo podrán acceder a él si cumplen ciertas condiciones. Saqué un documento legal de la carpeta. Primera condición: deben trabajar tiempo completo en empleos legítimos durante 5 años consecutivos. No trabajos simbólicos en empresas familiares, empleos reales donde reciban un salario por servicios prestados. Segunda condición: deben devolver completamente los 3 millones de pesos que robaron de las cuentas empresariales, con intereses del 10% anual. Tercera condición: no pueden recibir ni un peso del fideicomiso hasta que hayan completado ambas condiciones anteriores. Y cuarta condición: si en cualquier momento durante esos 5 años cometen fraude, robo o cualquier acto deshonesto, perderán automáticamente todo derecho al fideicomiso y su parte se destinará también a la fundación benéfica. Carlos explotó. Esto es ridículo. 5 años trabajando como empleados comunes. Nosotros tenemos educación universitaria, tenemos familias que mantener. Exactamente, respondí con calma. Tienen educación universitaria. Úsenla para conseguir trabajos honestos como hace el resto del mundo. Patricia estaba llorando, pero no de tristeza. Era rabia pura. No es justo, 5 años. ¿Y si tenemos emergencias médicas? Si los niños necesitan algo, deberían haber pensado en eso antes de robar el dinero destinado a esas emergencias. Eduardo finalmente habló. ¿Y qué pasa con los hoteles? ¿Con la empresa familiar? Los hoteles ya no son una empresa familiar. Los estoy vendiendo a la cadena Marriott. El dinero de esa venta también irá a la fundación. La explosión de gritos y protestas fue inmediata. Todos hablando al mismo tiempo, acusándome de loca, de cruel, de estar destruyendo el legado de Roberto. Papá jamás hubiera querido esto, gritó Carlos. Me acerqué a él lentamente. Tu padre jamás hubiera tolerado que sus hijos robaran y mintieran. Tu padre se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para trabajar en los hoteles. Tú no has trabajado un día completo en tu vida. Trabajé en la empresa. Aparecías una vez al mes a las juntas directivas y te ibas a jugar golf. Eso no es trabajar, Carlos. Patricia intentó una última súplica. Mamá, por favor, podemos cambiar. Podemos demostrar que merecemos tu confianza. Ya tuvieron 5 años para demostrar eso. En lugar de eso, eligieron robar y mentir. Sofía, la esposa de Carlos, se puso de pie temblorosa. Doña Carmen, ¿qué vamos a decirles a los niños? ¿Cómo les vamos a explicar que su abuela los castigó por algo que no hicieron? Les van a explicar que las acciones tienen consecuencias, que robar está mal, incluso cuando le robas a tu familia, y les van a enseñar el valor del trabajo honesto, algo que evidentemente ustedes nunca aprendieron. El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Señora, ¿quiere que proceda con los documentos legales? ¿Sí? Quiero que todo esté firmado y registrado esta misma semana. Carlos hizo un último intento desesperado. Mamá, vamos a impugnar esto. Vamos a demostrar que no estás en tus facultades mentales. Adelante.
dije con una sonrisa fría. Tengo 5 años de evaluaciones médicas que prueban mi perfecta salud mental. Tengo grabaciones de ustedes confesando el robo. Tengo documentos que demuestran que falsificaron mi firma. ¿Qué evidencia tienen ustedes de mi supuesta demencia? ¿Los reportes falsos del doctor Ramírez? Por primera vez en toda esta pesadilla, Carlos se quedó completamente callado. La reunión ha terminado, anuncié. Tienen 5 años para demostrar que pueden ser personas honestas y trabajadoras. Si lo logran, recibirán $13 millones cada uno. Si no, recibirán exactamente lo que se merecen. Nada. Uno por uno comenzaron a irse. Algunos llorando, otros furiosos, todos en shock. Los nietos me miraban con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido respeto. Fernanda, mi nieta de 17 años, se acercó antes de irse. Abuela, ¿de verdad papá y mis tíos te robaron? Sí, mi amor. ¿Y de verdad te abandonaron en el aeropuerto? Sí, ella asintió lentamente. Entonces supongo que se lo merecen. Después de que se fueron todos, me quedé sola con el licenciado Herrera. ¿Está segura de su decisión, doña Carmen? Completamente segura. No le preocupa que la demanden de todas formas, que lo intenten. Voy a contratar los mejores abogados del país para defender este testamento. Y voy a usar cada peso que sea necesario para asegurarme de que se cumplan mis deseos. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. En mis sueños, Roberto estaba ahí, sonriendo y asintiendo con aprobación. 2 años después, estoy sentada en el balcón de mi nuevo departamento en Polanco, un lugar más pequeño pero mucho más tranquilo que la mansión de las Lomas. A mis 75 años, he aprendido que la paz no se mide en metros cuadrados, sino en la honestidad de las personas que te rodean. La Fundación Roberto Mendoza para la Educación Hotelera abrió su primera escuela en Oaxaca hace 6 meses. 300 jóvenes de comunidades indígenas están aprendiendo hotelería, turismo y administración. Roberto estaría orgulloso. Los estudiantes que se gradúen tendrán empleos garantizados en la nueva cadena de hoteles boutique que estamos construyendo, donde combinaremos turismo de lujo con preservación cultural. De mis 3 hijos, solo Eduardo ha cumplido las condiciones del fideicomiso. Consiguió trabajo como gerente de operaciones en un hotel en Guadalajara. Trabaja 10 horas al día, 6 días a la semana. Su esposa Mónica tuvo que cancelar todas sus cirugías plásticas y conseguir trabajo como recepcionista en una clínica dental. Al principio protestaba constantemente, pero el mes pasado me llamó para decirme algo sorprendente. Doña Carmen, por primera vez en mi vida siento que me estoy ganando mi dinero. Es agotador, pero también satisfactorio. Eduardo ha devuelto 800,000 pesos de los 3 millones que me robó. Le quedan 2 años y medio para completar sus 5 años de trabajo y recuperar el resto del dinero con intereses. Creo que lo va a lograr. Carlos intentó trabajar durante 6 meses en una empresa de consultoría, pero renunció cuando se dio cuenta de que realmente esperaban que produjera resultados. Ahora está intentando demandarme, pero cada abogado que consulta le dice lo mismo: el testamento es inatacable. La última vez que supe de él, estaba viviendo en el departamento de un amigo y manejando Uber de noche. Sofía se divorció de él y regresó con sus padres a Monterrey con los niños. Patricia jamás intentó conseguir trabajo. En lugar de eso, se mudó a Miami con un hombre 20 años mayor que ella, aparentemente un empresario inmobiliario muy adinerado. Según me cuentan los primos, él no sabe que Patricia esperaba heredar una fortuna. Será interesante ver qué pasa cuando se entere de que su nueva esposa no tiene ni un peso, pero la sorpresa más grande ha sido la reacción de mis nietos mayores. Fernanda, que ahora tiene 19 años, estudia administración hotelera en la Universidad Anáhuac.
Viene a visitarme cada 15 días y hemos desarrollado una relación que nunca tuvimos cuando estaba rodeada del drama de sus padres. Abuela, me dijo durante su última visita, mis amigos no pueden creer lo que hiciste. Dicen que tienes más valor que cualquier persona que conocen. No es valor, mi amor, es autorrespeto. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta me hizo reflexionar. Me arrepiento de haber tardado tanto en actuar, de haber permitido que me faltaran al respeto durante 5 años antes de defenderme. Diego, el hijo de Carlos, cumplió 18 años el mes pasado. Me llamó para invitarme a su graduación de preparatoria. Cuando le pregunté si su padre estaría de acuerdo, me dijo algo que me partió el corazón. Abuela, papá puede estar enojado contigo, pero yo entiendo por qué hiciste lo que hiciste y quiero que sepas que yo nunca voy a ser como él. La escuela de Oaxaca es solo el principio. Estamos construyendo la segunda en Chiapas y la tercera en Yucatán. Cada una tendrá capacidad para 500 estudiantes y ofrecerá no solo educación hotelera, sino también programas de emprendimiento para que los jóvenes puedan crear sus propios negocios turísticos. El mes pasado recibí una carta de la Universidad Nacional que me nombraba Filántropa del Año por mi contribución a la educación de los jóvenes mexicanos. La ceremonia será el próximo mes y por primera vez en años tendré invitados genuinos, estudiantes de la fundación, maestros, empleados de los hoteles que ahora pertenecen a Marriott, pero que siguen operando bajo los estándares de calidad que Roberto y yo establecimos. Mi salud está mejor que nunca. Sin el estrés constante de lidiar con hijos manipuladores y mentirosos, mi presión arterial se normalizó, duermo mejor y hasta he comenzado a tomar clases de pintura. Resulta que tengo cierto talento para los paisajes marinos. Esperanza viene a visitarme desde Madrid el próximo mes. Vamos a viajar juntas a Oaxaca para la graduación de la primera generación de estudiantes. Será la primera vez en décadas que haga un viaje familiar genuino, con alguien que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. A veces, en las noches tranquilas como esta, miro las fotos de Roberto y pienso en todo lo que hemos logrado. No solo los hoteles o el dinero, sino algo más importante. Un legado que realmente va a cambiar vidas. Jóvenes que nunca habrían tenido oportunidades ahora van a convertirse en hoteleros, empresarios, líderes de sus comunidades. Eso es mejor que cualquier herencia familiar que podríamos haber dejado. Mi teléfono suena. Es Fernanda. Abuela, ¿quieres que vaya a verte este fin de semana? Tengo que contarte sobre mi proyecto final de la universidad. Es un plan de negocios para hoteles ecológicos en la Riviera Maya. Me encantaría que vinieras, le digo, sonriendo. Y abuela, quería decirte algo. Sé que perdiste a tus hijos por defender tu dignidad, pero ganaste algo mejor. Ganaste el respeto de tus nietos y de muchas otras personas. Después de colgar, me quedo viendo el atardecer sobre la Ciudad de México. Roberto tenía razón cuando decía que el dinero era solo una herramienta. Lo importante era cómo la usabas y a quién se la heredabas. Mis hijos tomaron su decisión cuando eligieron robar en lugar de trabajar, mentir en lugar de ser honestos, humillar en lugar de respetar. Yo tomé la mía cuando decidí que mi dignidad valía más que mantener una farsa familiar. No todos van a entender mi decisión. Algunos dirán que fui muy dura, que la familia es lo más importante, que debería haber perdonado y olvidado. Pero yo sé la verdad. La familia real no te roba, no te miente, no te abandona cuando ya no te necesita. La familia real te respeta, te cuida, te valora por quien eres. Y esa familia, la verdadera, la estoy construyendo ahora con mis nietos que decidieron mantenerse cerca, con los estudiantes de la fundación que me escriben cartas de agradecimiento, con los empleados de los hoteles que siguen tratándome con el cariño de décadas. El dinero se acaba, las propiedades se venden,
las empresas cambian de dueño, pero el legado de una persona que se defendió cuando era necesario, que eligió la dignidad sobre la comodidad, que transformó una traición personal en una oportunidad para ayudar a otros. Ese legado es para siempre. Roberto estaría orgulloso. Y yo, por primera vez en años, también estoy orgullosa de mí misma. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.